Hola chicos, bueno, voy a explicar lo que es el práctico número 3 correspondiente a lo que es la potenciación y radicación de números enteros. Como les dije en los videos anteriores, es necesario que manejen bien estos conceptos porque después vamos a ver los que son los números racionales y la idea es bastante parecida. Bien, empecemos. La primera parte del trabajo, como se puede observar, hice la conocida tabla con la cual veníamos trabajando para determinar el resultado de una potencia o una raíz. La primera columna, fíjense que aparece el número 1 hasta el número 10 y de este costado me aparecen los exponentes. Vamos a trabajar, o mejor dicho, vamos a seguir trabajando con el exponente 0, 1, 2 y 3. Entonces repasemos brevemente a ver cómo aplicábamos esta tabla para poder hacer el cálculo de alguna potencia. Este número que está en esta columna es la base. Entonces, por ejemplo, si decía, a ver, 1 elevado a la 0 me da 1. 2 elevado a la 0 da 1. O sea, habíamos visto que cualquier número elevado al exponente 0 siempre me va a dar como resultado 1. Es por eso que acá directamente escribí solamente un 1 gigante. ¿Sí? Así que ya sabemos que cualquier número, por más que no sea un número que figure acá, por ejemplo, si le hubiera dicho 15 a la 0, el resultado siempre va a seguir siendo 1. Pasemos a la columna con exponente 1. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. 1 a la 1 da 1. 2 a la 1 da 2. 3 a la 1, 3 y bueno, 10 a la 1 va a dar 10. O sea que todo número elevado al exponente 1 siempre va a ser el mismo número. Después nos quedan lo que es exponente 2 y 3. Y la idea es la misma. Siempre me fijo la base, me fijo el exponente y a qué valor corresponde. Por ejemplo, 2 a la 3 a la 2, perdón, 3 a la 2 va a dar 9. Si vamos al exponente 3, 6 a la 3, esto me da 216. ¿Sí? De esa forma ustedes podían deducir rápidamente el resultado de una potencia. Fíjense en que acá, en la columna 2 y en la columna 3, agregué las raíces cuadradas y cúbicas, que son con las cuales también vamos a seguir trabajando. Cuando queramos deducir el resultado de una raíz, entonces empezábamos al revés. Me fijaba el índice de la raíz, si era una raíz cuadrada o una raíz cúbica. Por ejemplo, si me piden la raíz cuadrada de 16, entonces me fijo en la columna 2, porque es raíz cuadrada, busco el 16 y me fijo a qué valor corresponde. Sería 4. Porque 4 por 4 es 16. Veamos un ejemplo con la raíz cúbica. Dice raíz cúbica de 512 va a ser 8. ¿Por qué? Porque si hacemos 8 por 8 es 64. Si a 64 lo multiplicamos por 8 va a dar 512. Bueno, de ese modo ya hicimos un repaso rápido de cómo aplicar esta tablita. Eso lo habíamos visto años anteriores con los números naturales. Pero ¿qué es lo nuevo ahora? Como estamos viendo números enteros, se van a agregar los signos. Pueden ser positivos o negativos. Entonces acá abajo también hice una pequeña tablita, primero de lo que es la potenciación, más que nada para hacer hincapié en el exponente. Fíjense, hice en dos columnas, exponente par y el exponente impar, ¿sí? Como exponente par vamos a ver solamente el exponente 0 y el exponente 2, por ahora. Y fíjense en que lo que tiene en particular esto es que no importa el signo de la base, siempre que esté elevado al exponente 0 o al exponente 2, que son exponentes pares, el resultado siempre va a ser positivo. Eso es lo que tiene que quedar muy en claro. Vuelvo a repetir. No importa el signo que tenga la base, siempre y cuando esté elevado a un exponente 0 o un exponente 2, el resultado siempre será positivo. Para que quede más claro esto, acá abajo, fíjense en que tengo algunos ejemplos. Menos 3 a la 0, esto me va a dar 1. A ver, repasemos. Como el exponente es 0, mi resultado siempre va a ser positivo. Y todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces el resultado acá queda más 1.
¿Qué hubiera pasado si en vez de ser menos 3 es más 3? Exactamente lo mismo. Como el exponente es 0, sabemos que el resultado debe ser positivo. Y 3 a la 0 va a dar 1. Veamos otro, menos 5 elevado a la 2 al cuadrado. Como el exponente es 2, el resultado va a ser positivo. Entonces acá me va a quedar un positivo. Y 5 a la 2 es 25. ¿Sí? A ver, veamos nuevamente cómo usamos la tabla. 5 a la 2 es 25. Veamos ahora los exponentes impares. Acá hay que tener mucho cuidado. Como exponente impar tenemos el 1 y el 3. Pero fíjense que si la base es negativa, el resultado también va a ser negativo. Si la base es positiva, el resultado también va a ser positivo. Lo mismo acá con el exponente 3. Si mi base es negativa, el resultado es negativo. Si la base es positiva, el resultado va a ser positivo. Y acá tenemos unos ejemplos. Menos 2 a la 1. Como el exponente es impar, entonces me va a quedar con el mismo signo el resultado. La base negativa, resultado negativo. 2 a la 1, todo número elevado a la 1 es el mismo número, por eso queda 2. Acá lo mismo, tenemos más 2 a la 1, esto me va a quedar, si la base es positiva, resultado positivo, 2 a la 1, 2. Menos 4 a la 3, o al cubo, como es un exponente impar, queda con el mismo signo, entonces me va a quedar menos, y 4 a la 3 es 64. Y acá más 4 a la 3 va a dar más 64. Por último, pasamos a lo que es la radicación. Vuelvo a repetir, estas tablas las agregué porque ahora estamos viendo números con signos. Y este es más sencillo, observen. Solamente vamos a trabajar con raíces cuadradas o cúbicas. Solamente van a existir soluciones cuando lo que esté adentro de la raíz, o sea, cuando el radicando que esté adentro de la raíz siempre sea positivo. ¿Sí? Si yo acá dentro de la raíz cuadrada tengo un valor positivo, el resultado tiene que ser positivo. ¿Qué pasa cuando el radicando es negativo? O sea, el numerito que esté adentro de la raíz cuadrada sea negativo. Esto no va a tener solución en los números enteros. ¿Sí? O sea que esto no existe. Algunos ejemplos. Raíz cuadrada de más 100, fíjense que como el valor es positivo, entonces el resultado también es positivo. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Entonces podemos volver a usar esta tablita que hicimos acá, como dice raíz cuadrada, entonces me voy a la columna 2, busco el 100 y me fijo a qué valor corresponde, el 10. Por ese motivo es que acá el resultado me quedó 10 positivos. ¿Cuál es la diferencia si hubiera aparecido el menos 100 como radicando? Esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto el concepto de raíz cuadrada, que era que el resultado tiene que ser un número que al multiplicar dos veces por sí mismo me dé el valor que esté adentro. O sea, si hacemos más 10 por más 10, más por más es más, y 10 por 10 es 100. Pero ¿qué pasa en el caso si fuera menos 100 y acá pondríamos menos 10? Menos por menos también daría más, y 10 por 10 es 100. O sea que acá me quedaría más 100. Es por eso, y repito, que las raíces cuadradas con radicandos negativos no tienen solución en los números enteros. Y por último, el índice 3, o el índice cúbico, perdón, la raíz cúbica. Fíjense, si el radicando es negativo, resultado negativo. Si el radicando es positivo, el resultado positivo. Y acá tenemos algunos ejemplos. Más, raíz cúbica de más 8 me da como resultado más 2. Y raíz cúbica de menos 8, resultado obtengo menos 2. Todos estos resultados de las raíces y las potencias, les repito, lo pueden hacer con la tablita que publiqué al principio del trabajo. Pasamos a las actividades. Son bastante sencillas. Primer punto, calcular las potencias. Entonces acá van a tener que usar la tabla principal para calcular las potencias y determinar el signo, si este resultado va a ser positivo o negativo. Así que con esto pueden hacer la tablita de potenciación. Punto 2, calculamos las raíces. Esto lo trabajan con la segunda tabla. Calculan el valor de la raíz y acuérdense que tienen que ver si el resultado va a ser positivo o negativo. Vuelvo a repetir, las únicas raíces que no van a tener soluciones son las raíces
cuadradas con valores negativos, como ser por ejemplo el f. Entonces, como esto no tiene solución, acá escribirían no tiene solución. Vamos al último punto, perdón, el punto 3. Fíjense en que a partir del punto 3 ya empezamos a combinar ejercicios con los cuales ya veníamos trabajando en el práctico 1. Resuelve cada una de las potencias de la siguiente manera. Ahora le doy dos valores, ¿sí? Y ustedes tienen que determinar si la operación que van a hacer es una suma o una resta. Por ejemplo acá, a ver, recordemos, tengo más 2 menos 5. Como son distintos signos, esto va a ser una resta. Entonces, ¿cómo hacemos la resta? Al número más grande le quito el más chico, a 5. Le resto 2, me queda 3. Pero ahora tengo que determinar si ese 3 va a ser positivo o negativo. Entonces, ¿cuál de los dos números es más grande? El 5. ¿El 5 qué signo tiene? Menos, entonces acá me va a quedar menos. Y me queda una expresión bastante parecida al punto 1. Fíjense, me queda una expresión parecida al punto 1 y ahí recién voy a resolver esta potencia. Con la ayuda de las tablas obtienen el resultado. Y acá tienen, bueno, varios ejercicios para que puedan resolver. Recuerden, tienen que identificar bien si la operación que se va a hacer es una suma o una resta. Por ejemplo acá, en este ejercicio dice si menos 3 menos 8, menos 3 menos 5, como los signos son iguales, va a ser una suma. Entonces acá me va a quedar menos 8. Menos 8 al cuadrado y buscamos el resultado en las tablas. Y por último el punto 4. Es bastante parecido al punto 3, pero ahora vamos a ver raíces. Fíjense, adentro de la raíz me va a aparecer dos valores. Analizamos si vamos a hacer una suma o una resta. En este caso hacemos una resta. Y en este caso me quedó como resultado raíz cuadrada de más 4. Ese resultado también lo buscan en la tabla y obtienen el resultado correspondiente. Puede haber que en algunos de estos ejercicios que estén acá tengan una raíz cuadrada y les quede un valor negativo. Entonces acuérdense en que hemos dicho que las raíces cuadradas de valores negativos no tienen solución en los números enteros. Ya con esta explicación estarían en condiciones para poder hacer el trabajo, así que cualquier duda o consulta que tengan me escriben. Estamos en contacto.